Bueno, seguimos. Sabiduría, capítulo 2, versículo 24 dice: pero la muerte entró en el mundo por envidia del diablo, y la experimentan sus secuaces. Sabiduría, capítulo 2, versículo 24. Pero la muerte entró en el mundo por envidia del diablo, y le experimentan sus secuaces. Qué fuerte, ¿no? La envidia del diablo la experimentan sus secuaces. La muerte. La muerte. Estamos hablando de la muerte eterna. La muerte eterna. Porque todos morimos. O sea, no solamente los secuaces del diablo mueren. Todos morimos en nuestro cuerpo mortal. Pero a lo que se refiere el libro de la sabiduría es a la muerte eterna, a la muerte del alma, que solamente la experimentan sus secuaces, que es lo que experimentaron Eva y Adán en el momento de pecar. Experimentaron la muerte eterna. Ellos estaban destinados a morir eternamente, pero el plan salvífico de nuestro Señor, por su misericordia, es el que nos salva de esa muerte eterna. Por eso, con esas promesas, podemos decir que solamente los secuaces de Satanás, los que rechazan la salvación que Cristo nos ha traído, son los que experimentan la muerte. Y también la envidia, y todo lo que, los frutos del demonio, todo. Dice, bueno, seguimos. Otra cita más que habla sobre el diablo es el Evangelio de San Juan, en el capítulo 8, versículo 44, donde Jesús les dice a los fariseos: vosotros sois de vuestro padre el diablo, y queréis cumplir los deseos de vuestro padre. Este era homicida desde el principio, y no se mantuvo en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando dice la mentira, dice lo que le sale de dentro, porque es mentiroso y padre de la mentira. Fíjense qué fuerte habla nuestro Señor. Y claramente nos dice que los que no creen en la palabra de Dios, los que no obedecen, los que no se preocupan o no se ocupan por estar en la verdad de Cristo, entonces son hijos de la mentira, son hijos de Satanás, del diablo. Porque si no eres hijo de Dios, eres hijo del diablo. No hay medias tintas en el cristianismo y en todo este mundo. En este mundo no hay nada más que o somos de Dios o somos del diablo. No hay más. Y al discernir, solamente vamos a discernir la voluntad de Dios o la voluntad de Satanás. No hay más. Hay blanco y hay negro. Hay bien y hay mal. Hay verdad y hay mentira. Y eso es lo que tenemos que aprender nosotros. A discernir la verdad de Dios y a no ser víctimas y a no convertirnos en hijos de la mentira, en hijos del mentiroso, sino en hijos de la verdad, en hijos de la verdadera luz que es Cristo. No de el ángel disfrazado de luz, que se viste de luz, pero no es luz, es oscuridad. La única luz que existe es Cristo. La única verdad que existe viene de Cristo. Sigamos, otra de las citas que hablan sobre Satanás, sobre el demonio, sobre el diablo, es 2 Corintios capítulo 4, versículo 4. Dice: para los incrédulos
cuyo entendimiento cegó el Dios de este mundo, entre paréntesis que no viene aquí, pero ya sabemos quién es el Dios de este mundo, pues es Satanás, es el diablo, ¿ok? Entonces dice, para los incrédulos cuyo entendimiento cegó el Dios de este mundo para impedir que vean el resplandor del glorioso evangelio de Cristo, que es imagen de Dios. Los incrédulos, los que no, de los que abran el evangelio, los que acusan, los que dicen que la palabra de Dios es escrita por hombres y que no es una verdad cierta, que es tan verdad como cualquier otro libro del budismo o del taoísmo o cualquier otro, entonces están siendo incrédulos ante la verdad eterna que es Cristo y que es su palabra, la palabra de Dios, la Biblia. Esta, nuestra Biblia, no es un libro cualquiera, hermanos, no es un libro cualquiera. En ella está la palabra de Dios, Dios, el verbo que se encarnó. Por eso, al principio del Evangelio de Juan dice, y el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Está hablando de la palabra de Dios. Se hizo carne y habitó entre nosotros. Es verdad que no está escrita con puño y letra de Dios. Está escrita por voluntad de Dios y por designio de Dios, y utilizando a hombres, porque a Él, como decíamos anteriormente, como decía el Padre en la explicación, ha querido por misericordia, por bondad, hacernos partícipes de toda esta obra salvadora. Y entre toda esta obra salvadora está lo más importante, que es su evangelio, es su palabra, es el legado, es de donde es nuestra fuente, de donde bebemos la verdad. Porque si no existiera la Biblia, hermanos, si no existiera esto, ¿cómo podríamos saber qué es lo que Dios nos quiere decir? ¿Cómo podríamos saber qué viene de Él y qué no? ¿Cómo podríamos saber si lo que nos dice una persona es cierto o no es cierto? Esta palabra de Dios es la que regula, la que nos dicta, la que nos enseña, nos muestra, nos revela todo el querer, toda la voluntad, toda la ley de nuestro Señor, lo que Él quiere para nosotros, toda su verdad, todo su conocimiento. Y quienes son incrédulos ante su palabra, pues entonces, como dice 2 Corintios, Dios cegará su entendimiento. Dice, cuyo entendimiento, Dios va a cegar todo entendimiento para que solamente vean, dice, para los incrédulos cuyo entendimiento cegó el Dios de este mundo, más bien, perdón, todos los incrédulos, el Dios de este mundo, que es Satanás, va a cegar todo su entendimiento para que no puedan ver el resplandor del glorioso evangelio de Cristo. Si no nos abrimos a la verdad, si no creemos con nuestro corazón, con nuestra mente, con nuestra alma, que Dios nos habla, Dios mismo, Jesucristo nos habla por medio de esta palabra,
y también por medio de la tradición de la iglesia, porque también por medio de la tradición apostólica nos habla, entonces, hermanos, somos incrédulos y no podremos ver el resplandor del glorioso evangelio de Cristo, que es la imagen de Dios, Cristo, Dios mismo. Seguimos en el siguiente programa, en el siguiente segmento.